Señor Alberto Garrido tiene la palabra. Buenas tardes. También quiero agradecer. Necesito el pasador de diapositivas, cuando puedan, por favor. Pero voy a empezar por agradecer también a la Academia Pontificia la oportunidad de estar aquí, así como a la Cátedra del Diálogo, la Cultura del Encuentro. Mi presentación se desvía un poco del núcleo de las discusiones que se han celebrado y que se han comentado hasta ahora, y voy a hablarles de algo que es muy cotidiano, y es la conexión entre la seguridad hídrica y la seguridad alimentaria. Mi trabajo pretende poner encima de la mesa una realidad cotidiana, la que nos afecta a todos desde que nos levantamos y desayunamos y empezamos a comer. Y esa realidad tiene un impacto muy importante en el sistema global de la alimentación en el mundo y, por tanto, del agua. Vamos a ver. Bien. Las cuestiones que yo quiero plantear son dos, básicamente. La primera es si el comercio internacional de productos agrarios va a ayudar o ayuda a reducir las necesidades de agua en el mundo. Y la segunda es si la política de comercio, los acuerdos de comercio, deberían integrar cuestiones relacionadas con la gestión del agua. Bien, partamos de una realidad. En el año 2100, el mundo se cree que tendrá unos 10.000 millones de personas. En el África subsahariana, con 1.000 millones de personas actualmente, se espera que tengan entre 3.500 y 5.000 millones de personas en 2100. Una pregunta surge de las necesidades de producción de alimentos que eso requiere y, en segundo lugar, cómo se va a lograr ese aumento de la producción de alimentos. Cada vez que queremos aumentar una caloría o una unidad de proteína, necesitamos agua. La pregunta fundamental es si la seguridad hídrica es un impedimento para la seguridad alimentaria o al contrario, porque es evidente que esas 10.000 millones de personas que se espera que hayan a final de siglo van a tener una alimentación seguro que mejor que la que tenemos ahora, pero va a requerir mucha tierra y mucha agua para ello. En el año 2012, los investigadores Hoekstra y Mekonnen calcularon la huella hídrica del mundo para cada uno de los países y concluyeron que la alimentación representaba el 75% del consumo de agua y de esa cantidad aproximadamente la mitad está relacionada con productos de origen animal, productos ganaderos. Lo que sí sabemos también de la agricultura es que la oferta de productos agrarios sigue a la demanda. No existen limitaciones por el momento para producir más alimentos. No existen limitaciones físicas. Pueden existir limitaciones ambientales o limitaciones de territorio, pero la humanidad ha producido alimentos a medida que los ha ido demandando. Y esa demanda no es una demanda humanitaria, no es una demanda de derechos, es una demanda económica, evidentemente, es una demanda de capacidad de compra. Pero lo que es absolutamente cierto y real es que la oferta irá aumentando conforme la demanda vaya aumentando. Bien, veamos algunas cuestiones relacionadas con un concepto que yo creo que muchos de ustedes seguro que ya conocen y han oído hablar, el concepto de comercio de agua virtual. Esta figura, que a mí me parece que es extraordinaria, representa el comercio de agua virtual en el año 1986 y en el año 2007 y se refiere al volumen de agua que se intercambia a través de los productos agrarios. En particular, lo que tienen representado ahí, el tamaño de los círculos es proporcional al volumen de agua virtual en los 20 años que median entre el 86 y el 2007. Y como pueden ver, el continente de Sudamérica, representado por SA, se ha convertido realmente el principal proveedor de agua virtual en el mundo, tanto para Asia como para Europa, fundamentalmente. Hoy en día se intercambian de manera virtual 600 kilómetros cúbicos al año de agua,
y se espera que en el año 2030 el 50% de la población del mundo vivirá en países que no tienen suficiente agua azul o verde para poder alimentarse. Por lo tanto, una conclusión, una realidad básica y fundamental que me gustaría poner encima de la mesa es la importancia del comercio internacional para asegurar la alimentación de, como he dicho antes, casi la mitad de la humanidad y lo que eso implica en la gestión de recursos en los países exportadores fundamentalmente. Como ven aquí, también en este gráfico, no me voy a detener en el detalle, muchos productos no son, como ha dicho el profesor del Moral, esenciales. Ahí tienen, por ejemplo, el caso del café, el té y el alcohol, representado en color azul, donde ocupa ya una parte muy importante del comercio de agua virtual. El mundo, como estoy explicando, se alimenta de una forma globalizada y eso tiene impactos especialmente para todos los países exportadores. ¿Qué consecuencias tiene este comercio internacional en el agua y, por lo tanto, qué consecuencias tiene para poder asegurar el derecho humano al agua y los impactos que se puedan producir en las cuencas? Se han hecho muchos estudios. Es increíble la cantidad de trabajos que se han publicado en los últimos 10 años con esta cuestión. Lo han publicado economistas, pero lo han publicado también muchos expertos y geógrafos, especialistas en sistemas geofísicos, que calculan ya con imágenes de satélite el agua que se consume en la producción de alimentos. También lo han utilizado modeladores que tratan de concluir cuál es el impacto. El resultado es que el comercio puede reducir las utilizaciones de agua en el mundo, pero esa reducción no es demasiado importante, es más pequeña. Y además no está claro para todos los autores que el comercio internacional no suponga un aumento de escala en el consumo de agua. Algunos autores han calculado también cuál es el valor económico del agua que se ahorra a través del comercio, el agua azul que mencionaba el profesor del Moral. Algunos autores recientemente han calculado que son 2.400 millones de dólares en valor de agua que permite ahorrar en el mundo con el comercio internacional, sustituyendo importaciones producidas con agua de lluvia o agua verde a las producciones agrícolas con agua de riego o agua azul. Sin embargo, es cierto que los países que están orientados al comercio ven agravada su escasez de agua. También es verdad que la ventaja comparativa se distorsiona porque el precio del agua no refleja su escasez. Se ha mencionado el profesor Custodio los problemas de los retardos en la aplicación del conocimiento en la gestión de las aguas subterráneas. Ese retardo produce sobreexplotación y esa sobreexplotación no es contemplada en el precio del agua que se utiliza para producir esos alimentos que se exportan. Los costes económicos y ambientales para las futuras generaciones no están internalizadas. Por lo tanto, el comercio internacional de materias primas agrícolas, sobre el cual, repito, la humanidad hoy en día se alimenta y más aún en el futuro, está utilizando unos recursos que no tienen un valor económico, que no tienen una internalización de sus costes ambientales o sociales. Otros autores han calculado que se puede ahorrar agua, mucha, con el comercio. Es verdad que hay países que producen con mucha mayor eficiencia que otros. Sin embargo, hay una cuestión de escala que es importante. Esos ahorros son hipotéticos, puesto que no tenemos por qué consumir la cantidad de productos cárnicos que la humanidad sigue una tendencia alcista en su consumo. Es decir, que esos ahorros tienen en cuenta o asumen que el consumo se va a mantener y no tiene por qué ser así, puesto que existen formas de alimentación diferentes. Termino con unas cuestiones más de carácter político, porque creo que esto es un problema de la gobernanza global, que es un problema que afecta a la gestión de los recursos en las cuencas, afecta a muchos de los países que conocemos y que están aquí representados y afectan, por supuesto, a la alimentación en el mundo. La primera cosa es poner el precio correcto al agua. Es una idea, es un concepto, un mantra, escribo ahí, que tiene muy poca aplicación en la mayoría de los países. Como mucho se logra, en algunos casos, poner un coste que permite recuperar costes de operación y mantenimiento. Existen muy pocos ejemplos donde el precio del agua
integre su valor ambiental, su valor de recurso. Después de 20 años, tras 20 años de trabajo y organizaciones internacionales, ni siquiera la definición de subsidio está aceptada o está consolidada. Y en estos 20 años, desde el Acuerdo de Uruguay, que es el que rige la Organización Mundial de Comercio, ningún país ha denunciado a otro por prácticas de subsidio al agua a sus agricultores. No es un caso que se haya puesto o se haya tratado en la Organización Mundial de Comercio. Que tengamos en cuenta, es la única organización del mundo que permite a un país pequeño denunciar y obtener un resultado favorable a un país grande. Y estamos hablando aquí de algún país pequeño de África que ha denunciado a los Estados Unidos por los subsidios al cultivo de algodón y han recibido una compensación económica como consecuencia de un acuerdo, de una sentencia de la Organización Mundial del Comercio. Por tanto, el primer punto, para concluir, no existe la posibilidad todavía de que el agua tenga un precio adecuado para la agricultura en ningún país del mundo. Y quiero recordar que en Europa tenemos la Directiva Marco del Agua, una ley comunitaria aprobada en el año 2000, que recomienda, que pone mucho énfasis a la hora de establecer un precio al agua. Y la realidad es que ningún país de Europa, ningún Estado miembro, realmente sigue este principio de una forma rigurosa y de acuerdo a lo establecido en la ley. Bien, existe la posibilidad de un marco global de sostenibilidad para el agua que permita mejorar la gestión. Se habla incluso de algunas ideas, como es poner una tasa o un arancel sobre la contaminación ambiental, un arancel que penalice las exportaciones de un país que no protege adecuadamente sus recursos. Se ha hablado del etiquetado de las huellas hídricas, se ha hablado de, incluso algunos autores proponen que cada persona tenga una cuota de agua mundial y que los países aseguren que sus poblaciones no lo tengan, pero lo hemos mencionado aquí, la realidad es que la gestión del agua es una cuestión local, regional, y es muy difícil elevar a una escala global estos principios. Podemos decir que casi es imposible o ilusorio que se pueda pensar incluso en un arancel ambiental que se pueda establecer en el marco del comercio internacional para penalizar las exportaciones de los países que contaminan más o que no protegen sus recursos hídricos. Pensamos que eso está muy lejos todavía de lograrse y que tiene unas consecuencias legales y técnicas muy difíciles de establecer. Por lo tanto, no hay un camino obvio para que el comercio mundial ayude a la gestión del agua. El comercio hoy en día ya es una área de muy difícil gestión en la cooperación internacional. Hay cuestiones técnicas, hay cuestiones sanitarias, hay cuestiones de soberanía alimentaria que hacen muy difícil que la gobernanza del comercio pueda llegar a tener una perspectiva de gestión del recurso. Por lo tanto, no podemos esperar que a corto plazo instituciones como la Organización Mundial de Comercio, que es la principal institución que regula el comercio y, como he dicho antes, tiene capacidad para sancionar a un país, sea cual sea su tamaño, su poder político. Como digo, es muy difícil que tengamos un marco global de comercio que permita mejorar o ayudar a la gestión del agua. Mi conclusión final, por tanto, es que esa es una cuestión que tienen que proteger los países, que tienen que proteger los gobiernos regionales y que el comercio internacional va a seguir siendo una presión enorme por incrementar la producción, satisfacer esa demanda y no hay posibilidades técnicas en la agricultura en este momento para abastecer a la población mundial sin aumentar el consumo de agua y sin aumentar la extensión de la superficie agrícola en este momento, porque los incrementos de rendimientos de los cultivos no pueden pasar más del 1 o el 2% al año y ese incremento de los rendimientos de los cultivos no es suficiente para compensar los aumentos del consumo de agua y del consumo de tierra. Por tanto, el comercio va a seguir siendo
una realidad en nuestro día a día. Lo que hemos comido hoy, seguramente esa carne que hemos comido tiene soja de Brasil incorporada en la producción del animal que nos hemos comido. Esa es una realidad. Tenemos que pensar en cómo ayudar a que la presión sobre los recursos sea menor, pero quiero marcar este mensaje de alarma o de, digamos, atención al comercio internacional y al comercio de agua. Muchas gracias.